Shalom desde España, bendiciones en el nombre de Yeshua a todas las personas que nos escuchen mediante esta posibilidad de estas redes de internet, las redes sociales que Adonai nos permitió usar para compartir sobre la fe hebrea, sobre el Elohim de Israel. Estamos compartiendo sobre la historia de Mefiboshet, la historia de las generaciones de Israel. Prácticamente el estudio que vamos viendo es cómo pasar de Lodebar al Palacio Real, ¿vale? Nuestra escritura nos enseña a través de ciertas historias que están en la Biblia, ciertas realidades espirituales que hay detrás de la mera historia. En esta ocasión seguimos con la parte 5 del estudio sobre el 2 Samuel capítulo 9, ¿vale? Y hemos quedado en el verso 5, ¿vale? Parte 5, verso 5. Como de costumbre voy a leer el texto y así vamos desmenuzando paso a paso, siguiendo las referencias, las enseñanzas, lo que nos transmite es el texto. Dice, 2 Samuel capítulo 9, verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Supongo que todos ya han entrado en el perfil porque conocen la historia. Hemos presentado en el capítulo 1 la historia general de cómo llegó Mefiboshet a estar en Lodebar y David en la situación de ser rey y aquí tratar con Mefiboshet. Y también del verso 1 al verso 5 pues tenemos la historia que nos presenta la intención, la actitud de David, su deseo de hacer algo a favor de su amigo Jonatán. ¿Vale? Entonces, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿A quién? Pues a Mefiboshet, obviamente. ¿Pero a quién envió? ¿A Siba? No. Bueno. Este verso es maravilloso porque nos enseña la realidad. La realidad es que, aunque el pecador está perdido, no se levanta de su condición para buscar una vía de escape de su desgraciado destino. Y la peor situación viene cuando uno llega a complacerse en su estado hasta llegar a rechazar la oportunidad que se le extiende para salir de esta desgracia. Las Escrituras nos enseñan que Adonai nos buscó antes que nosotros. A él, eh, ¿a quién? A Mefiboshet, porque todos nosotros estuvimos en esta situación como Mefiboshet. Hay algunas citas que les voy a dejar aquí para que ustedes puedan leerlas mientras tanto, que es 1 Juan capítulo 9 verso 19 y Efesios el capítulo 2, donde pueden ver ustedes mismos que Adonai nos buscó antes que nosotros deseamos buscarle a él. Y esta realidad la observamos desde el comienzo de nuestra historia pecaminosa, cuando el Elohim viviente vino con un sacrificio para cubrir nuestra desnudez con un vestido hecho del sacrificio. Bueno, creo que ya saben a qué momento me refiero. Es la primera ocasión cuando el Elohim de Israel intervino a favor de Adán, que por su propia voluntad entró en esta valle que se llama Lodebar, ¿vale? Donde la gente, bueno, Adán que engendró mediante su actitud, engendró una desgracia sobre todo su descendencia, porque todos a causa de su transgresión llegamos a estar en esta situación de discapacitados, enfermos para siempre. El ser pecador está perdido por naturaleza y por ende nunca buscará a un Elohim redentor, y aunque lo desearía, no sabría cómo o dónde hallarle. Para más referencia en ese sentido tienen Isaías 53, verso 6, donde bien se dice que todos andábamos como unas ovejas descarriadas. Primera Pedro capítulo 2, verso 25, Tito capítulo 3, verso 3, Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12. Siempre ustedes pueden parar, pueden escuchar, pueden leer, anotar las citas y así tener el contexto. De todas formas, todo este estudio se quedará en la guía de estudio, así que pueden estudiarlo siempre. Recuerden lo que hemos dicho en el verso 1 sobre David. Refresquemos la memoria un poquito. Dijo David, así comienza el verso 1. Le comentaba que me gustó cómo inicia esta historia. Dijo David. El término hebreo para dijo es amar, que básicamente implica el mero hecho de pensar dentro de sí mismo, de modo como se ilustra
en Génesis 44, verso 28, pero igualmente expresa la intención de actuar, según pudieron leer ustedes cuando hemos presentado en la parte 2 de esta presentación, Éxodo capítulo 2, verso 14, ¿vale? Es la mismo término amar, traducido con el sentido de poner en acción el pensamiento que estaba dentro de la mente, del corazón. David no se quedó con el mero deseo de tener un buen pensamiento hacia el linaje de su amigo, sino que puso manos a obra, es decir, actuó en consecuencia de sus intenciones. ¿Qué es lo que hizo David? Pues dice en nuestra escritura, envió el rey. La salvación es del Elohim de Israel. Al estar él en la condición del Goel, ¿qué es Goel? Pues el pariente redentor, ¿no? Debe dar los primeros pasos en hacer Gesed, como David. Toda la intención, quiero mostrar Gesed, hacer misericordia. Es por eso que en virtud del respaldo que le brinda la parte de justicia, es decir, la ley del pariente redentor, que el Elohim de Israel actúa dando el primer paso al hacer misericordia con el ser necesitado, y es por eso que el 1 Juan capítulo 4, versión 19, nos dice que Él nos amó primero, ¿vale? Antes de que nosotros le amamos, Él nos amó primero. La vida en Lodebar es una vida interior que no produce esperanza, que no tiene frutos ni fuentes de agua. A consecuencia de esto, nuestro Adonai Redentor actuó como se reflejó que obró David. Veamos cómo. David mandó a llamar a Mefiboshet porque sabía que él por su propia cuenta no iba a llegar hasta él. Sabía que tenía que volver a invertir en él para que recupera su identidad y, más importante, sabía que tenía que amarlo, mostrarle favor y misericordia aún sabiendo que él podría fallarle. ¿Por qué esta acción? Porque obviamente el estado de la Mefiboshet era claro. Es inválido, señor, le dijo Siba, ¿no? Cuando le preguntó, ¿dónde estaba? ¿Queda alguno? Sí, uno, pero es inválido. Entonces, con esta ya, él supo que tenía que invertir para él. Bueno, es una deducción. Ojo, porque este dato es fundamental, tiene su importancia y vale la pena aquí resaltarla. Comprendan que David no se fue él mismo, sino que envió a sus servidores que iban a traer a Mefiboshet delante de él. ¿Por qué es fundamental este detalle? Que David no se fue a Mefiboshet. Porque hay muchedumbre que esperan que el Elohim viviente venga a por ellos, para guiarlos de una forma directa y personal. Ya conocen bastante, a mí me guía el Ruach, yo voy para que Él me dé, que Él me enseñe, a mí me enseñe Elohim. ¿Vale? Es el espíritu de muchedumbre de personas que esperan actuar de esta forma, que el Elohim de Israel venga personalmente a ellos, cuando en realidad aquí las historias nos enseñan una realidad diferente. Esta historia nos enseña que la realidad es distinta a lo que muchos esperan. Aunque hay razones para entender por qué Adonai no va personalmente a buscar una oveja perdida, lo que es relevante en este instante, en esta historia, es el hecho que él, de modo como David lo ilustró, envió a sus siervos, a sus criados, súbditos, como quieren verlos, que van en virtud de la autoridad que les brinda su amo, en cuyo nombre se presentan delante de Mefiboshet. Delante de la persona que sea en este mundo, que está sumergida en la vergüenza que trae consigo el pecado, ¿vale? Boshet, ¿recuerdan? ¿Vale? De modo como David envió a Mefiboshet por Mefiboshet, así el Redentor envió a sus servidores. ¿Para hacer qué? Pues para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, declaró en Mateo 10, verso 6. Envió a sus siervos a echar las redes en las mares. Juan 21, verso 6. Jeremías capítulo 15, verso 16. Echar su pan sobre las aguas, hemos estudiado en Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Buscar a la herida y vendar hasta curar sus llagas. Bueno, más detalles en Isaías 58, versos 6 al 10. Librar de los malos espíritus es la autoridad que él envió con esta autoridad a sus discípulos para hacer este trabajo. ¿Vale? Mateo capítulo 10, verso 8. A poner tu lámpara sobre un lugar alto para alumbrar a todos. Ah, no, yo me voy por aquí, hago mi grupito, mi secta aquí, trato de enseñar a quien yo quiero, a quien me agrada, ¿no? Mateo 5, 14, verso 16. Poner tu lámpara sobre un lugar alto para alumbrar a todos. Mandó a sus siervos a los caminos y a los vallados. En Lucas 14, 23.
hacer discípulos de todas las naciones. Es un encargo para todos. Mateo 28, verso 19. Así que si dice ser un servidor del Elohim de Israel dispuesto a su servicio, entonces aquí se te dio unos cuantos encargos, en este caso 8, ¿vale? Quizás hay más. Si quieres saber quién es el verdadero, de verdad un servidor del Elohim y Redentor de Israel, para diferenciarlo de uno que solo finge serlo, o solo lo declara, una persona que solo declara con sus labios, mas no con los hechos. Entonces aplica esos puntos antes mencionadas como una unidad de prueba, estos 8 versos que les mencioné antes. Observa si las acciones de las personas que deseas observar son compatibles con la suma de estos puntos citados. Puede que hay más citas con más evidencias, pero estas las vi conectadas al encargo de servir como enviados, mensajeros de las buenas nuevas de David, es decir, de Adonai, para el inválido que mora en el lugar donde no está la palabra de vida eterna, es decir, en Lo Debar. De modo como debemos valorar el amor del Elohim viviente en buscarnos para ofrecernos una salida de Lo Debar, para poder tener una perspectiva llena de esperanza para un futuro feliz. Asimismo, se les debe valorar la disposición de los siervos en ir a buscar a Mefiboshet, a los Mefiboshet. A diferencia de los siervos de David, los siervos del Elohim viviente fueron capacitados con la libertad de decidir por ellos mismos si acuden al encargo del rey y si desean rebajarse hasta entrar en lo de Bar, para dar con un hijo de la alianza, ojo, ¿vale? Que no sabe que puede volver a ser honrado para volver a vivir como un príncipe en el palacio real. Los siervos de David le eran fieles y estaban dispuestos a ir hasta la muerte para David. Lastimosamente no podemos equiparar a todos los de hoy que pretenden ser siervos del Elohim de Israel con los siervos de David. Demasiados hoy solo dicen servir para los intereses del reino de Israel, siguiendo la voluntad del Elohim de Israel, pero cuando te centras en los hechos de ellos, no los ves en lo de Bar, no los ves tocando a las puertas de Mefiboshet, o peor, los ves con la actitud de Ziba. Lo peor es que ni siquiera los ves ir, aunque fueron invitados. Invitados, enviados a ir a buscar a Mefiboshet. Y eso es lo malo, ¿no? Lo peor de la situación es que muchos ni siquiera se van, ni siquiera van. Los verdaderos enviados, cual obran o actúan en virtud de pura consagración hacia el rey a quien sirven, van cuando se les envían y ¿qué hacen? Traen con ellos a Mefiboshet, de donde sea que éste se encuentre. Ojo, no tomen esta enseñanza fuera de su contexto para usarla al estilo cristiano, donde ellos tratan de enseñar algo que las escrituras no enseñan. Cada historia trae su propia enseñanza. La que estamos estudiando no se aplica para los gentes de este mundo. No olviden, esta historia se centra exclusivamente hacia los hijos de Jehonatán, es decir, para el linaje que desciende del pueblo para con quien el cielo ha establecido una alianza inquebrantable. Con enviar a por el Mefiboshet, no estamos hablando de los pobres, los enfermos, los drogadictos, los que padecen en este mundo, al menos no en esta enseñanza, ¿vale? Sino de aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, porque para ellos y con ellos se estableció una alianza, o hay una alianza pendiente. En nuestro tiempo nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos, temerosos, antes de que nuestro rey viniera a nosotros mediante sus enviados. Ojo, también tengan en cuenta que la palabra del rey de Israel puede llegar de una forma u la otra. No es tan relevante, aunque de la manera como llega, aunque no es menos importante el medio para cual te llega, si es que vino por una persona, por un mensajero, por un audio, por un texto escrito o una revelación personal, etc. Lo importante es el hecho de que el llamado te llegue, que el llamado te llegó. No debemos olvidar que como nosotros, otros más están esperando lo mismo y quién sabe si el medio a través de quien se manda un mensaje para un Mefiboshet
No puede ser tú, puede ser tú, ¿no? Recuerden la historia, siempre recuerdo en este contexto la historia de Hadasha. ¿Dónde está? Aquí. Eh, en el libro de Esther, lo que dijo Mardocheo, ¿quién sabe si no por un momento como esto, Adonai permitió que llegues a esta postura o que tengas esta red social o esta oportunidad de hablar mediante las redes sociales que se te dispuso hacia ciertas personas? ¿Vale? En todo caso, nuestra disposición tiene que estar siempre al servicio de Elohim y las posibilidades, como dicen las escrituras, todo lo que encuentra a tu mano, hacer que haga mientras vivas, ¿vale? Porque los muertos no pueden honrar, no pueden alabar, no pueden hacer nada a favor de los demás. ¿Quién sabe si el rey te envía a ti? Si eres siervo, actuarás según las oportunidades que se te abren. Si actuarás a favor y actuarás a favor del Hijo de la Alianza, como es debido, como corresponde a un siervo actuar cuando es llamado a trabajar a favor, a obrar a favor de un necesitado, de un Mefiboshet. Como nosotros estuvimos en otro tiempo ajenos a una multitud de Mefiboshet separados de nuestro rey, debido a nuestros ancestros, ¿vas tú como enviado a por ellos? ¿Acaso piensas que a ti no se te encargó ir a por ellas? Supongo que ninguno de ustedes que ya goza de los ricos manjares que el rey de Israel sirvió en su mesa, se olvidó que el rey de Israel dijo, id y haced discípulos, sumergiéndolos en las aguas de la purificación y enseñadles a andar como corresponde a los príncipes. Bueno, supongo que ya todos conocen esta cita que está en Mateo 28, el último verso, entre los últimos versos. Nuestro rey nos buscó antes de que nosotros lo buscaremos a él. Y no debemos olvidar que la bondad de nuestro rey se basa en un pacto, por lo cual debemos recibir la bondad del rey redentor de Israel en humildad y con agradecimiento. ¿Recuerdan cuál fue uno de los motivos por cual Mefiboshet llegó a ocultarse en Lodebar? Por el miedo que él, al saber de su existencia, el nuevo rey podría buscar y matarlo a fin de no tener algún posible pretendente que reivindique el derecho al trono. Imagínese el susto instantáneo que se apoderó del pobre Mefiboshet al enterarse que los guardianes del rey lo estaban buscando en la casa donde se hospedaba. El golpeteo en la puerta también significaba que Mefiboshet ya no estaba oculto para David. Quizás se había sentido seguro mientras el nuevo rey no sabía sobre él. En lo espiritual sucede lo mismo. Uno se siente bien seguro mientras las leyes de la Torah no le tocan a la puerta de su corazón o la puerta de su conciencia. Cuando a su conciencia le llega el toque de las instrucciones, el miedo y la inseguridad sobre su destino aparece al instante. Recuerden que Shaul dijo, estaba bien, hasta que llegó el conocimiento sobre la ley. Cuando llegó la Torah, esta me mató, me trajo la muerte. Es decir, le activó la conciencia y claro, la paga del pecado es la muerte. La peor actitud de un Mefiboshet es huir, a esconderse en otro lugar cuando una instrucción llega a su conciencia. Y ya creo que todos los que están aquí presentes, porque por bendición este es un estreno, es una ocasión donde estamos presentados en directo con varios hermanos y hermanas que están aquí presentes en la comunidad. Pueden asistir a esta clase de forma directa, así que yo los veo aquí en la pantalla. ¿Vale? La peor actitud de algún Mefiboshet es actuar, huir o esconderse en otro lugar cuando una instrucción llega a su conciencia. Por lo general, el que huye apartándose del lugar donde se le brinda la oportunidad de abrir su alma para recibir un cierto mensaje, al esconderse o marcharse, se sabe que las buenas nuevas trae para los que están tocando a su puerta, a su conciencia, siempre traen cosas buenas, ¿vale? Los que vienen a la puerta del Elohim, de un Mefiboshet, a la puerta de su alma, para traerles un mensaje, por lo general les trae buenas nuevas. El caso es que ellos no conocen qué hay detrás, qué esconden. Los siervos de David, es decir, de Adonai, bueno, siempre entiendan la comparación, no van con el mensaje de condenación y muerte, sino traen la restauración y el bienestar de aquellos ante quienes se presentan. Recuerden también lo que dijo nuestro instructor, nuestro Redentor Yeshua, fuimos llamados a bendecir, no a maldecir, ¿no?
pero la maldición viene como consecuencia de las personas que rechazan la bendición. No puede uno quedar eh, fuera de estas dos opciones. El que rechaza al siervo rechaza al amo del siervo, y por ende será el rey quien decidirá qué hacer con aquellos que rechazan su invitación a su mesa. Vean que en Mateo 22, verso 1 al 14, está aquí toda una parábola. Se ilustra mediante una metáfora que hay muchos Mefiboshet que no saben valorar la intención de los mensajeros que tocan a sus puertas. Es más, algunos Mefiboshet llegan tan lejos que desprecian a los mensajeros con las buenas nuevas del rey, de modo que los maltratan hasta incluso matarlos. Dice nuestro texto, envió el rey David, ¿y qué hicieron? Le trajo de la casa de Maquir, ¿no? Trajo de la casa de Maquir. Mira, la familia J. Vargas veo que también se conectó. Bienvenidos. Muy bien. Los mensajeros pues hicieron su trabajo, trajeron de la casa de Maquir a Mefiboshet. Qué hermoso es, ¿no? ¿Verdad? Es cuando los siervos cumplen con su deber y cuando Mefiboshet se dispone a hacer caso a los enviados, independientemente del miedo que puede tener al seguir a los enviados hacia el palacio real. A veces la preocupación que puede haber en la mente de una persona, sus propias ideas, conceptos, interpretaciones o fobia e incluso un malestar físico, químico, puede llevar a impedir el pensamiento que pueda haber una bendición detrás de los que tocan a su puerta. Para saber que a tu puerta se encuentra un enviado del rey, lo más sabio es abrirle y sobre todo ir con él. Si sabes que detrás no está el maligno, y que es un enviado del rey, eso siempre se va a saber. Del rey de Israel puede venir la bendición que puede cambiar el rumbo de tu destino en algo mejor que en lo que les puede suceder en los mejores sueños. Bueno, de hecho, Shaul decía que las cosas que se preparan para los llamados a la mesa del rey no se puede subir siquiera a la mente humana. Es decir, no podemos imaginar las bendiciones que Adonai tiene preparado para nosotros. Pero el mejor sueño, ¿vale?, será superado por la bendición que el rey, el Elohim de Israel, nos tiene preparado. Pero no crea que él no es justo también. Adonai es Gesed, como hemos estudiado, y es justo también. Es misericordia, pero recto sobre todo. Para tener claro este equilibrio de poderes, Gesed y justicia, ¿vale? Dos poderes. Y para que no olviden que aunque la misericordia va delante de su cara, la justicia es el fundamento de su trono. Como dice el Salmo 84, verso 14. Leamos un verso más antes de terminar el estudio sobre 2 Samuel capítulo 9, verso 5, porque vamos a estudiar solo el verso 5 en esta ocasión. Jeremías capítulo 16, verso 16 y el 17. Hola, bienvenida Jenny, veo que también se conectó. Está toda una risa. Sé que ustedes me escuchan, yo no les escucho a ustedes. He silenciado el micrófono para así no interferir con la grabación. Jeremías 16, versos 16 al 17. He aquí que envió a muchos pescadores. ¿Qué hace? Pues Adonai, como decía, está enviando a sus siervos palabras de Adonai, dice, y los pescarán, ¿no? ¿Qué harán los enviados del Elohim viviente? Pues harán su trabajo, obviamente, ¿no? Pescarán. Si una persona sirve como siervo, pues hará su trabajo de siervo. Si es enviado con una tarea, cumplirá con la dicha tarea ya que por eso se dispuso a servir, ¿verdad? ¿Qué harán los que envían el Elohim viviente? Pues pescarán, ¿vale? Y luego de esto enviaré a muchos cazadores, y los cazarán de encima de cada monte y de cada cerro de los requicios de las peñas. Recuerden que monte, ¿no?, y colina son símbolos de pueblos, poderes políticos, sea religiosos, gobierno o cultos religiosos, iglesias, ministerios que sean. Donde sea, por donde están divididas, esparcidas los hijos de Israel, se enviará pescadores para pescarlos. Y si no quieran hacer caso,
pues se enviarán los cazadores y los cazarán. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, no se me ocultan. Y aquí voy a parar esta cita. Usted puede leer lo siguiente. ¿Por qué? Porque quiero que nos quedemos con el buen mensaje, ¿vale? Es mejor no desaprovechar las redes que se les dispuso para ser bendecidos, porque él no dejará burlar, según declaró Shaul. No se dejará burlar, según declaró Shaul en Galatas capítulo 6, verso 7. Solo voy a leer esa cita. No os engañéis, de nuestro Elohim nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Vale? Punto y ya está. Cuando no se aprovecha la misericordia, la justicia toma partido, porque se le, eh, a cada uno se le debe dar el pago correspondiente a sus propios actos. Creo que este principio ya lo tenemos bien claro, tanto desde el Tanaj como de los escritos apostólicos, ¿no? Él traerá recompensa a cada uno conforme a sus hechos. Como los declaraba, a diferencia de David, el Elohim viviente sabe dónde se encuentra el resto del remanente de Jacob, y a por ellos enviará a sus servidores en todas partes de este mundo. ¿Para hacer qué? Pues extender sus redes. Por aquí tenemos una red que se llama En Defensa de la Verdad Hebrea o Congregación Internacional Mire de Torres Yeshua, ¿no? Sea por Facebook o por WhatsApp o por YouTube. Aprovechamos nosotros esta red. Pues es lo que está haciendo. Enviará a por estas ovejas perdidas de la casa de Israel a sus siervos en todas partes del mundo, hasta las puertas de los hijos de la alianza. Porque ¿qué hizo? Pues se fueron a por Mefiboshet. Tocó a la puerta de Malquir, donde sabía que en su casa estaba allí hospedado Mefiboshet. Ellos están en derecho de recibir la invitación. Todos estos hijos perdidos de la casa de Israel están en su derecho de recibir la invitación para volver a disfrutar nuevamente de y en las condiciones del pacto. Pero la libertad que se les brinda a cada uno de ellos es elegir hacer caso al llamado o alejarse de la fuente de bendición que se les ha abierto. Por eso Shaul decía que nadie se engañe a sí mismo. Obviamente, diría yo, que no puede ocultarse de un juicio venidero, ya que Adonai ve todo y conoce todo. Él hará justicia a sus siervos despreciados y tomará actitud ante aquellos que rechazan la oportunidad de gozar de la bendición. Aquel Mefiboshet que no acude al palacio para que le vaya bien, en realidad se complace en su condición en Lodebar. Disponerse a seguir a los mensajeros del rey para estar a la altura de sentarse a la mesa del soberano es todo un reto, ya que esto reclama ciertos cambios en la actitud del invitado y no todos están dispuestos a ello. Por nuestro gozo, el Mefiboshet de nuestra historia se fue con los siervos de David, pero en la realidad espiritual muchos no seguirán el buen actuar que se describe en esta historia. Para aquellos quedarán aquellos siervos que el Elohim de la justicia enviará y permitirá que venga sobre ellos con sus armas de destrucción en su mano. Nada podrá impedir que el vengador de la sangre, ojo a esta ley, estaría bien hacer un estudio sobre esto, no arremate. Nada impedirá que el vengador de la sangre no arremate contra la vida de aquellos Mefiboshet que rechazan la buena invitación del rey. Recuerden, para dar un ejemplo, la historia en Egipto, cuando a nuestro pueblo se le mandó claramente, si quieren salir de Egipto, tienen que sacrificar un cordero y con este ungir la puerta de tu casa, para que así salves a tu primogénito. ¿Vale? Todo lo que obedecieron, salvaron a su primogénito. Quien no hicieron caso, no pudieron librarse de la justicia que vino en aquella noche y mató todo primogénito de los hijos de Egipto y de los animales incluidos. No desperdicien las oportunidades que Adonai les regala para que puedan mejorar y que puedan gozarse, aunque para esto deben ponerse en marcha y seguir los pasos de los mensajeros de la fe hebrea que llegaron en sus vidas. Que todos disfruten de este estudio, de esta historia, porque fue
Adonai permitió que sea escrita para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para que aprendamos de ella, para saber actuar y servir como instrucción en el caso que no hacemos, no cumplimos con nuestros deberes. Hasta la próxima ocasión cuando vamos a seguir con el verso 6, bueno, con la parte 6. Que todos sean bendecidos en el nombre de Yeshua para la honra del Padre del Mashiach, nuestro Redentor y nuestro Elohim. Shalom a todos, Beshem Yeshua.